Eric, pero de verdad estamos muy contentos por su presencia, que están aquí. Gracias a los ponentes, gracias Eric. Y bueno, pues les platico brevemente lo que somos. Nosotros somos una escuela y justamente estamos peleando por una de las injusticias provocadas por el Estado en materia de libertad. Como ustedes saben, no hay libertad educativa, no solo aquí en México, sino en toda América Latina, y más en Europa tampoco. Siempre está el Estado metido en los sistemas educativos. No nos dejan tener un plan de estudios propio, consideran que solo ellos son los que pueden planear las estrategias educativas, y solo ellos son los que pueden certificar. Así nos han arrebatado el sistema educativo, y ese es uno de los problemas que tiene y enfrenta la libertad. Ya nos hablarán de otros, pero ese es uno de los problemas que nosotros estamos combatiendo día con día. ¿Sí? Día con día. Ahora nos aventuramos a tener una preparatoria con un plan de estudio libre. Imagínense lo que es un provoque. Las personas no quieren inscribirse porque necesitan un certificado oficial para poder seguir estudiando, pero lo estamos haciendo porque finalmente hay ventanitas que se pueden hacer. Hoy en día ya los alumnos pueden hacer un examen y si aprueban ese examen pueden certificar sus estudios, así es que por ahí podemos burlar un poquito esta imposición estatal y lo estamos haciendo con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, pues por el bien de la sociedad, porque creemos que también en las instancias particulares podemos tener algo que ofrecer en el sentido de la sociedad civil, ¿no? Entonces, pues ya sin más preámbulo, Eric, te cedo la palabra. Muchas gracias y sean bienvenidos. Ahora sí, vamos a arrancarnos con este coloquio llamado Los enemigos de la libertad. Quiero agradecer primeramente a Caminos de la Libertad por poder patrocinar este evento, y lo mismo a que el Instituto Kepler, que estuvo siempre dispuesto a compartirnos estas instalaciones, que ya están haciendo costumbre, ¿no?, tener eventos de este tipo, y qué bueno que sigamos así. Van a ser intervenciones de 15 a 20 minutos por cada uno de los participantes. En esta ocasión, antes de que arranquemos, va a estar con nosotros la maestra Gloria Álvarez. Desgraciadamente no pudo venir, tuvo algunos problemas con el vuelo. Me dicen que la doctora María Blanco tiene algún mensaje que le mandó, y no sé, estaría bien que lo escucháramos, nada más para que sepamos que fue cosa de algo, un caso fortuito, ¿no? Causa de fuerza mayor. Simplemente Gloria no pudo venir por el vuelo, perdió el vuelo por circunstancias ajenas a su voluntad. Estuvimos hablando, intentamos que pillara otro vuelo de por la tarde, ya fue absolutamente imposible. Entonces me mandó un mensaje muy sencillo, simplemente lamentando muchísimo no poder estar con ustedes. Espero que aprovechen esta maravillosa oportunidad para conversar con todo el panel y espero que esta charla sea fructífera para cada uno de ustedes en sus proyectos personales, nada más. Pero ella de alguna manera quería estar presente y estaba muy preocupada y muy agobiada porque estaba interesada en venir, pero yo estoy segura que van a tener la oportunidad de conversar con ella más pronto que tarde. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Los voy a presentar rápidamente, nada más ahorita de nombre. Después, cuando ya de su participación, ahondaremos en sus detalles técnicos y su trayectoria, ¿no? A mi lado derecho tengo a la doctora Elena Labastida, ya conocida de este equipo de la universidad. A mi izquierda, la doctora María Blanco. María Blanco, pero qué bueno, siempre me había pasado, no habíamos coincidido. No, pero nos conocemos por las redes. Sí, claro. Y viene aquí, tampoco lo conocía yo al maestro Salvador. Vamos a hablar de un enemigo y ya pensamos que es el mismo. Yo voy a empezar esta exposición hablando de uno que ya tocó Guillermo, que es el Estado. Les digo que puso ya me enojé con Guillermo porque puso creo que la peorcita foto que encontró ahí, no sé ni dónde estaba ahí. Hay unas de traje y bueno, y ahora sí ya vamos a empezar. Yo soy Eric Araujo Martínez,
Soy coordinador de Faro Libertad, es una de las instituciones por las cuales estamos aquí, junto con mi compañero Víctor Hugo Becerra y otro compañero que está presente. También les doy las gracias a ellos. Fui fundador del Círculo Bastiat, el primero que estuvo aquí en México, después se lo dieron a nuestro buen amigo el doctor Arturo Dam. He estado prácticamente en todas las asociaciones habidas y por haber libertarias, menos en unas que me tienen como nada más así invitado especial, pero somos ya grandes amigos de mucho tiempo, ¿no? Sí, yo estoy haciendo méritos. Ya no me invitan a los Vengadores, es la única que me falta. Bueno, vamos a hablar ahora que ya me toca la palabra a mí. Espero que sea rápido, por favor, unos minutos más. De aquí yo tengo ya el reloj, ya vi. Yo voy a hablar de un enemigo de la libertad, que es especial porque generalmente cuando hablamos de enemigos la gente inmediatamente ubica cosas, ¿no? Incluso nosotros mismos en nuestra vida cotidiana tenemos identificadas cosas que nos molestan y si no son nuestros enemigos por lo menos les tenemos ahí cierta animadversión. Yo voy a hablar de uno que no tiene cara así tan fácil de ver, o mejor dicho que posee muchas caras y que no tiene nombre o tal vez más bien tiene todos los nombres. Es un enemigo de la libertad que te ataca mucho antes de que tú siquiera percibas o te des cuenta de que ahí está. Y no solo nos ataca desde mucho antes de que nos demos cuenta de él, sino que cuando nosotros queremos reaccionar, cuando nosotros decidimos atacar o contraatacarlo, ese mismo enemigo ya nos dio a nosotros la manera y las herramientas para atacarlo. Es decir, estaba ya tan hecho, está tan bien armado, que nosotros mismos cuando pensamos que lo atacamos, en realidad incluso hasta lo fortalecemos. Y se da el caso que da el síndrome de Estocolmo, que hay gente que incluso lo quiere mejorar, ¿no? Es que debemos mejorarlo, porque así no está bien, ¿no? Claro, este enemigo sabe que estos ataques así de frente y con más pasión que inteligencia son inútiles, y bueno, pero seguimos queriendo defendernos de él, así de grande es la estafa que nos ha vendido. Este enemigo ya lo tocó Guillermo, es el sistema educativo como tal. No digo la educación, porque eso es distinto, voy a andar un poquito más adelante acerca de eso. A cualquiera que se haya puesto a pensar un poco en estas luchas que se dan, sobre todo ya a nivel universitario o más arriba, de por qué hay tanta gente que le gusta el colectivismo, lo fácil, las recetas milagro, los políticos carismáticos que mientras más incumplibles sean las promesas, parece ser que como que más les hacen caso. O sea, resulta extraño, ¿no? Como, ¿por qué? O sea, si te pones a pensar, son luego tan obvias tan obvio que lo que dice es falso, que a más de uno nos ha de haber resultado extraño. ¿Por qué se da eso, no? O sea, ¿de dónde viene o qué es lo que pasa? Y por supuesto que yo creo que hay un componente biológico. El ser humano, al fin de cuentas, estuvo, no sé si 2 millones de años y antes de ser humano, prehumano, sobreviviendo a duras penas, no solamente no innovaba y había emprendedurismo, ¿no? O sea, sobrevivieron aquellos humanos robando o siendo carroñeros, asesinando animales, porque somos a fin de cuentas depredadores, y no nada más animales, sino a otros humanos. Dicen por ahí que tal vez hubo varias especies de humanos conviviendo al mismo tiempo, pero finalmente la nuestra se impuso y desapareció a las otras, ¿no? Y esa es la historia de un depredador. Pero, ¿qué es lo que nos hace de animales a seres humanos? Hay un orden en el que vivimos que es un orden moral, que eso no lo tiene el animal. O sea, el animal, aunque digan, a ver si no hay animalitas, aunque digan las personas, mira, es que es muy bueno el animal, pues es que no es bueno, pero tampoco es malo. O sea, el animal es su instinto y así es. O sea, no existe la bondad y la maldad en él. Existe en nosotros, en tanto tenemos voluntad. Y eso es lo que nos hace diferentes. O sea, no quiero decir que nos haga mejores, nos hace distintos, es lo que nos hace típicamente seres humanos. Pero eso de todas formas no explica, bueno, ok, pero si nosotros sabemos que la justicia y todo eso, ¿cómo es que insistimos en el robo, en la rapiña, en que me den a mí lo que es gratis y que pague fulano y que cuide a mis hijos mengano, ¿no? O sea,
hay algo ahí que como que no casa, y bueno, yo se lo atribuyo al sistema educativo como tal. Ese es uno de los enemigos de los que a mí personalmente me apasiona hablar de eso, porque este es un enemigo que está prácticamente en todo el mundo y es el mismo en todo el mundo. Si nosotros vamos uno puede irse a estudiar a Canadá, a Francia, a Japón, al país que a ustedes se les ocurra, merced a que el sistema educativo es equiparable. Es decir, ¿quieres entrar a la universidad? Mira, te faltan tantos créditos, tú debes de tener ciertas cosas, unos 2, 3 idiomas, aplicas y ya estás adentro si es que pasas las pruebas, ¿no? Y como que se intercambia, y los títulos de Suiza los puedes hacer valederos aquí, y los de México en Estados Unidos, y ahí se va intercambiando esta situación, porque básicamente es el mismo sistema. Puede ser que haya mejores o peores, pero está tan en todos lados que es tan popular así como la moneda, como los billetes, los papelitos que nos dan de colores, y ya ni nos lo cuestionamos, pues es mi dinero. Es como la prohibición, no sé, de las armas, es algo así mundial, es como la democracia, ya está como todo hecho. Pero, o sea, ¿cómo llegamos nos da la idea de que siempre ha estado, pero no es cierto. O sea, el sistema educativo tampoco es que tenga miles de años, de hecho es más bien un fenómeno reciente, moderno. Ya había dicho yo que hay quien quiere mejorarlo. En las pláticas que de pronto tenemos los que estamos en la onda educativa, ¿qué vamos a hacer? No, es que Finlandia, es que Hong Kong, ¿cómo le hacemos para que nos parezcamos más a Suiza? Para ellos, el sistema educativo, que es el estatal, aunque sea privado es estatal, porque, Guillermo, tú sabes, o sea, para que valgan los estudios, tiene que llegar el Estado y hacerte los valederos, porque si no eres patito. Bueno, así se les dice aquí, ¿no? Aunque hay escuelas del Estado que también son patito y recontra patito, pero algo da el título que el Estado ya se puso entre el mercado y tú. Es decirte, en algunas carreras no se necesita tanto el título, pero ¿qué tal si quieres ser abogado? Si quieres ser médico, si quieres ser contador, y así hay N, donde, pues sí puedes tú saber ser el mejor, pero no puedes pasar por aquí. Yo estoy en la puerta y a chaleco necesitas mi anuencia, ¿no? Bueno, hay unos que quieren mejorarlo y ellos dicen, es que cuando yo digo, ¿cómo lo hacemos para mejorar la educación? Empiezan, no, es que hay unos mejores maestros, es que hay que renovar los programas de estudio. Para ellos, educación es lo mismo que sistema educativo. Y hay otros que van más allá, para ellos, educación es lo mismo que educación universitaria. Es decir, educación, que es el cúmulo de conocimientos, técnicas, habilidades, aptitudes, actitudes, es algo completamente distinto al sistema educativo. El sistema educativo habla de unas instituciones, habla de mecanismos, habla de algo que entra y algo que sale. Y no es lo mismo que educación, ¿no? Yo decía que, bueno, afortunadamente con el advenimiento de las nuevas tecnologías esto ha ido cambiando. Eso fundamentalmente, yo que estoy metido en la onda tecnológica, te das cuenta cómo poco a poco se van derrumbando los títulos en esas materias. Hay ya programadores que no tienen título, hay administradores de sistemas sin título, desarrolladores de todo tipo que no tienen título. Cada vez se va dando más ese común denominador de gente que aparte está haciendo grandes fortunas, no nada más en ese aspecto, sino que está haciendo grandes fortunas, que está innovando. ¿Cuál es ese común denominador? O que no fueron a la escuela, o que sí fueron, pero se salieron, o quisieron entrar y no los dejaron, o que de plano entraron, terminaron la carrera y no utilizan para nada aquello de lo que supuestamente estudiaron, ¿no? Y eso se va dando cada vez, es obvio, o sea, también es por el advenimiento de la tecnología de internet y todo eso. Pero yo decía que cómo llegamos a esto, ¿por qué le tenemos tanta devoción a este sistema educativo? Esa idea de ir a la escuela, de sacar el título, de que cuando tú ya seas licenciado, está tan arraigada, yo lo digo por mis propios padres, e incluso amigos de hoy,
Dicen, no, es que saca el título, es que sin título no vas a tener dinero. Yo recuerdo cuando era muy joven, me decían, no trabajes, mis papás, no trabajes, porque estudia, porque si no, no vas a tener dinero. Y ya cuando ya terminé y no tenía dinero, ¿por qué no trabajas? ¿Que no te gusta el dinero? O sea, primero que no me gustara y después de que me dijeron 20 años que no me gusta, cuando ya no tengo, pues es que parece que no te gusta el dinero. ¿Qué te pasa, padre? Para eso no pagamos, para que tú estudiaras y no hicieras nada. O no es Y más, no, y más cuando tú dices, ¿qué crees, papá? Yo no voy a ir al despacho, voy a ser emprendedor. No, peor. A nosotros, bueno, ese sistema educativo donde se impuso fundamentalmente en los países desarrollados. Tiene una estructura la escuela como de una microfabriquita. Hay uniformes, hay horarios, hay capataces, hay instrucciones, hay tareas asignadas. Ajá, y hay mañana, tarde, así como en una fábrica, generaba piezas intercambiables de un sistema más grande que era el sistema de producción industrial. Entonces, ¿cuál era la apuesta? Tú estudias, sales, tienes tus estudios, trabajas, prácticamente no piensas, trabajas 20 o 30 años, te titulas, bueno, más bien ya te jubilas, y nosotros vamos a cuidar de ti hasta que te mueres. Vas a estar pensionado y todo. ¿Qué es eso? Ese es básicamente el sueño americano, de los americanos, no del que va de aquí para allá, o sea, el de ellos. No tenemos mucho que pensar, vamos a trabajar, vamos a estar perfectamente ensamblados en esta maquinaria, cuando ya estemos viejos nos retiramos, nos morimos, mira, y ahí viene mi hijo. Y así va el asunto. Pero ¿qué pasa? Pues todo el sistema tiene un momento en que va a llegar a su colapso, ¿no? Y eso es mucho de lo que está pasando ahora. Lo que enseña la escuela ya no obedece a lo que está demandando el mercado. Creo que tal vez nunca ha obedecido, pero ahora menos que nunca. Esta época del mercado y de la economía de la información es diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque antes, si uno tenía había un producto, no sé, en Japón, muy bueno, de aquí para que llegara a México, 2 años. Ahora se sabe en un día que ahí hay un producto que es mejor que el que estoy consumiendo aquí. Y aparte está más barato. Y aparte me lo pueden traer a la puerta de mi casa. O sea, lo bueno y lo malo, eso en términos de producto, la información se distribuye casi de manera instantánea. Y eso atenta mucho contra los sistemas. El sistema educativo también, al fin de cuentas, es un producto. Es que, ¿qué crees? Que mira, en los Estados Unidos o en Canadá pusieron una escuela. Yo mismo, ahora que me dedico un poco a la parte del video y eso, me enrolé en una escuela que por $9 te dan instrucción mensual. Y te dan maestros que, o sea, dices, este cuate sí sabe, ¿no? Y tienen el equipo y te enseñan a hacer películas y cosas así. Si yo quiero, todavía en México, adquirir esa formación aquí, o sea, me va a costar carísimo. O sea, sí se puede, pero todavía la diferencia, porque es presencial además, y cada vez el maestro tiene que volver a dar otra vez la clase, todo eso va encareciendo los productos. Esto va en... bueno, una de las cosas por las que les digo que esta época es privilegiada, sobre todo para los que son jóvenes, que ahora dicen que los millennials, no me gusta tocar ese puntito, pero bueno, los jóvenes de ahora que estaban, no, es que nosotros somos víctimas de las 2 generaciones pasadas, de los boomers y de los zetas, ¿no? No, de los X. Son otros, los zetas son otros. Eso, córtenle ahí. Los zetas, córtenle. Los X, no, es que somos víctimas y bueno. Pero ¿qué pasa? ¿No se dan cuenta que tienen un conocimiento ahí tan en la inmediatez, que ya lo dan por hecho? Yo recuerdo que cuando iba en economía, porque yo soy economista, como la doctora, ¿no? Ay, puros economistas, qué bueno. Yo entré a la Escuela Superior de Economía del Politécnico y entrábamos a puro marxismo. Es todo el capital empezando, 3 partes y 3 fuentes de marxismo, leninismo, y por ahí me habían dejado, creo que iba en tercero o en cuarto, una teoría de la inflación, y yo como que no casaba, es que estas teorías son de, híjole, pero ya empezaba la internet, y todavía era incipiente, pero ya había gente
en otros países que ya había empezado a divulgar los escritos estos de economía austríaca y todo eso. Y uno de esos escritos cayeron en mis manos, que eran de Hayek y de Mises. Entonces me emocioné porque dije, este es el ciclo económico austriaco. Y yo ya estoy emocionando, ¿no? Y voy a llegar y voy a arrasar y les voy a decir que esto y el otro y que la tasa de interés. Y voy caminando esto y empiezo a pensar, no, pues es que también, es que no nada más afecta aquí. O sea, también debe de afectar en el campo de lo legal, ¿no? O sea, me empiezo a dar cuenta de la estafa. Y aparte pienso, ¿y por qué a mí nunca me lo enseñaron esto? Y reviso todo mi plan de estudios y no existe. Entonces voy caminando por dos pasillos, por un pasillo, perdón, entre dos edificios de la escuela, y de repente se me viene como que en contra, ¿no? O sea, maldito sistema educativo. O es que como que me quedé, maldito Ministerio de Educación, o como le digan en sus países, malditas autoridades y maldita academia. Son lo bastante cretinos. Todos estos años han sido para decirnos qué debemos creer y no creer, qué podemos estudiar y qué no podemos estudiar. Y eso no es lo peor. O sea, es normal pensar, si así es en economía, seguro también es así en políticas, seguro también es así en derecho, seguro también es así en todas las otras carreras que existen. Y después dices, bueno, pero seguramente no nada más es en el nivel universitario. Seguramente más arriba también. Y lo peor, más abajo. Entonces te empiezas a decir, secundaria, primaria. Por ahí yo creo que debe de empezar el asunto. Y en efecto, empieza desde la más tierna infancia. Puede ser que no nada más sea en la escuela. Antes deben de ser tus padres, debe de ser la cultura, debe de ser la sociedad en sí misma que te está obstruyendo el hecho de ¿qué? De ser libres. O sea, uno nace como debajo del agua y tiene que subir, pero uno no se da cuenta que está como debajo del mar, no sé, pues aquí estoy. No se da uno cuenta de todo el peso que tiene encima. La educación que yo hubiera querido que me hubieran dado a mí, o que espero que darles a mis hijos cuando los tenga, si es que los tengo, es una educación que los haga que no tengan miedo a nada, que los haga personas alegres, emprendedoras, libres, que sean amantes de la justicia, que sean amantes de la libertad, de la creatividad, que sean curiosos, nada de molestarles esa parte, de saboteárselas, pero obviamente el sistema educativo va en contra de eso, va en contra de muchas formas. La escuela es altamente castrante y saboteadora, y no lo digo con ánimo de molestar a mis maestros, porque había unos que estaban muy metidos en su onda, ¿no? De querernos enseñar, y yo los veía que planeaban sus clases y llegaban muy emocionados, y sacaste 10 y tú no sacaste 10, etcétera. Pero ¿cómo nos molesta? Ya para cerrar esta parte, porque si no se me van a, ya me va a empezar a ver feo uno de ¿qué pasa cuando estás en la más tierna infancia? Y eso no lo toman los libertarios, porque aparte no es un tema libertario, ¿no? Eso es como más bien psicológico y pedagógico. Te das cuenta que cuando yo me pongo a pensar en mí mismo y he tenido mucho contacto con pedagogos y personas así de los niveles bajos, me refiero a primaria y secundaria, donde desde que eres niño, lo primero que te sabotean es tus preguntas, ¿no? Y se me viene a la mente un montón una caterva de refranes, ¿eh? Los niños, ver, oír y callar. ¿No? En boca cerrada no entran moscas. El pez por la boca muere. Los niños saben cuando las gallinas mean. No preguntes lo que no te importa. El hombre es dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras. Mentira. Yo soy dueño de mis silencios y dueño de mis palabras. Claro. O sea, nos enseñan a que tú no tienes que hablar. ¿Por qué? Porque la pregunta y la protesta, que es lo que hace el niño, son de las primeras formas de expresar tu libertad y tu voluntad. Y eso obviamente no va a poder pasar en las escuelas. Esa es una. La otra, está el sistema de cierta forma hecho, que solamente hay unos que se adaptan y hay otros que no. El que no aprende sentado y poniendo atención, ese queda fuera. Yo no fui de esos, yo fui de los que entró el sistema y yo no me moví de mi banca hasta tercer año de primaria, se los juro. Los maestros llevaban a mi mamá,
oiga señora, ¿su hijo está enfermo? Mi mamá me decía, se me veían así, ¿estás enfermo, niño? ¿No? ¿Pero por qué no hablas? ¿Se te perdió tu lápiz? ¿Alguien te está haciendo? No, decían bullying, ¿no? ¿Alguien te está molestando? No. Pero, o sea, me adapté muy bien. Pero el que no se adapta, imagínate, no te adaptas. Lo primero que pasa, un burrito, porque no trabajas, tu burrito de no trabaja, tu abejita haragana. O sea, no sé si ahora lo hacen porque igual ya lo prohibieron, ¿no? Ahora yo creo que ya está prohibido ponerle eso a los niños porque los vas a traumar. Pero el mismo sistema los trauma, porque no nada más es el maestro, los mismos compañeros te empiezan a ver como el tontito. Y después de 10 años, obviamente tú dices, ¿sí estoy tonto? Es que, o sea, sí pasa así. Otra de las cosas es que te enseñan a que no cometas errores. Es decir, uno puede ser excelente hasta el tope de 10, pero no puedes pasar de ahí. Entonces lo que tienes que hacer para sacar 10, no cometer errores, hacer lo que tu profesor te dice. Y todo eso, imagínate, no son 6 años, son 20 años, 16 años de instrucción. Cuando sales de la escuela, tú sales con ese miedo de no cometer errores, pero no cometer errores es lo primero que te da en la torre en la empresarialidad. Porque el ser empresario es cometer errores y aprender de tus errores. Pero toda la vida te han enseñado que si cometes errores, eres tonto, te van a hacer burla, te van a poner orejas de burro, el burrito, la hormiguita, la abejita haragana. Entonces, imagínense cómo va o sea, esa es la educación que hemos recibido. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está de esa forma? Tal vez no sea una conspiración, pero yo lo veo de la siguiente manera. Imagínense, ya me faltan 2 minutos, ¿qué pasaría si no estuviera topado a 10 la calificación? Es decir, ok, si tú pasas de 6, ya pasaste, normal igual, pero no la topes a nada. Habría 20, 15, 25, ¿quién da más? Habría 100, pero de vez en cuando, tal vez cada generación, habría un 1000, habría un 10,000 de esas personas que voltean todo un sistema. Por ningún motivo eso debe de pasar, porque el sistema lo que quiere es perpetuarse. O sea, no debe de haber una mínima posibilidad que de repente alguien nos diga, entonces la Tierra no es plana. Que no. La educación, el sistema educativo, el de hoy, es nuestra Tierra plana, es la Tierra plana moderna, que la asumimos como tal, pensamos que no va a cambiar, pensamos que no tiene fallas. Cuando pensamos en una universidad decimos, no, es que es universidad, pero es burocracia, es el Estado, tiene los mismos defectos que cualquier otro ente estatal. Sin embargo, lo vemos como si fuera inmaculado. Es lo que yo les digo ahora. El sistema educativo que tenemos es la tierra plana de la modernidad. Conforme vamos avanzando los años, ¿en qué nos afecta? Ya para cerrar, empecé diciendo que el ser humano es un ser moral y que vive reflexionando entre el bien y el mal, entre lo correcto e incorrecto. Si nosotros recibimos 20 años de esa instrucción torcida, aparte de todo esto, el adoctrinamiento político, o sea, eso también viene en el mismo saco. Pero si nosotros recibimos toda esta educación torcida, ¿qué podemos esperar nosotros de pensar de qué es la justicia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es ser iguales? ¿Qué es ser libres? Nosotros pensamos que ya lo sabemos porque todos tenemos esta intuición, pero echen para atrás, ¿de dónde sacaron esa idea? Porque esa idea que yo tengo puede ser no la misma tuya, no la misma tuya ni la tuya. ¿De dónde vino? ¿Y cómo, a qué grado está torcida? De que puede ser que yo cuando juzgue algo, lo esté juzgando mal, a pesar de que yo tenga la correcta intención y que sienta que sí quiero ayudar a mi sociedad y todo eso. Eso es todo lo que tengo que decir para darle paso a mis compañeros. Ya me vemos, si lo vamos a ver cómo está viene a continuación, gracias, viene a continuación el profesor maestro Salvador Mendiola. Es catedrático sobre comunicación y periodismo en la FES Aragón de la UNAM,
colabora regularmente en las revistas Etcétera y Nexos, es autor de múltiples libros, ensayos y novelas. Y además, poeta. Y además poeta. Debo de leer esos poemas porque me gusta mucho la poesía y no tengo el gusto, pero si por ahí tiene algo, me lo pasa. Bueno, ya para no entretenerlos, por favor. Donde en verano los mosquitos y el gato loca encantada. Muy buenas tardes. Un gran honor que un viejito como yo pueda estar aquí. Desde lo que es el Instituto Kepler hasta lo que son los caminos de la libertad, pero luego la mesa con la que estoy realmente yo de monaguillo y acompañándolos para pasarles las jarritas del vino y del agua y espero no el vinagre. Entonces realmente esto es un acontecimiento muy grande para mi corazón, más las amistades que veo en sus miradas, el gusto de poder, pues como empieza a pasar en mi mente ahora, de pronto uno descubre cuando se acerca a los 70 años que no es viejo pendejo y que me encanta que lo miren y que le oigan todo lo que dice. Entonces ya me están realizando mi ilusión de viejo. Traten de, en ese sentido, de hacerme callar o de hacerme dudar. Yo quisiera más que nada estar conversando y más con lo que ya planteó Eric, que estar orando o predicando. Pero no traje un texto escrito, quería platicar con María y quería platicar realmente de cuestiones muy serias que ella plantea. Pero tengo también mis ideas y de eso anoté algunos detalles. Comenzaré señalando que me considero más que nada un forajido metafísico. Realmente nunca he pertenecido a ninguna organización y creo que yo hasta de la vagina me saldría como miembro. Sería ese miembro de nada. En ese sentido hablo desde un viejito loco que se lo ha pasado autoeducándose para evitar la educación institucional y que ha tenido unas aventuras muy, diré, divertidas y también muy intensas con lo que llamarían en un momento anarquismo, luego libertarismo, y pues creo que a la larga yo lo voy llamando derecho a la felicidad, para no ponerle etiquetas fáciles de filósofo. Y entonces, pues quisiera en esta ocasión, pues empezar realmente mi reflexión recontando a mis grandes maestros, a los inmensos Ricardo Mestre y Fidel Miró, dos, diré, lindos gachupines refugiados, anarquistas verdaderamente de hueso colorado, de nunca haber ganado un centavo por la libertad, de haber entregado sus vidas para la libertad y para la educación de la libertad. ¿Quién no leyó La Metamorfosis en Editores Mexicanos Unidos, pirateada por Fidel Miró? ¿Quién no, a la hora de empezar en la locura universitaria de no ser un pendejo marxista o un estúpido leninista o un dócil 132, no fue a dar a la biblioteca por venir? Y ahí descubrir que había verdaderos, como me dijo Mestre, anarquistas, y que el anarquista es infalible, no trae una bomba en la mano, trae un pinche libro, y además te lo quiere enseñar y te lo presta y hasta te lo regala. Y entonces quiero recordar esos dos inmensos, al otro gran maestro que también fue un gachupín español refugiado, es Simón Otaola, que pasó de ser un triste comisario del Partido Comunista en España, matando anarquistas por la espalda, a pedir perdón de rodillas ante Mestre, de decir nos equivocamos. Primero está la libertad y luego viene todo lo demás. Antes que la felicidad misma o antes que la amistad, tiene que estar la libertad. Ya ahí diría, y lo aprendí con Otaola, la libertad sin amistad es aburridísima. Y con la amistad hasta el calabozo es tolerable. Pero primero está la libertad y de eso es de lo que estamos platicando aquí. Ahí comenzó Montecristo. Claro. Yo vengo, si quieres, desde Robin Hood. Vengo desde Caín. Libertario. Yo me chocan los vegetarianos. Perdonen, quiero a los animales. De ahí me declaro libertario en tres direcciones ya muy fuertes. Una que ahora es un escándalo, que es haberme declarado feminista desde 1975. Y creo que el gran enemigo de la libertad, pues al fin y al cabo, es el patriarcado y los machos. En ese sentido trato de verme lo más vieja que puedo. Y trato de hablar realmente desde una dolorosa renuncia al palo. Y pues de ahí vendrían muchas de mis ideas de libertad comunicadas por el corazón de mi madre.
Luego me he declarado también comunal y no comunista. He vivido en comunas desde hace 40 años y les juro que me lo he pasado muy divertido. Ya no sé lo que es el divorcio, ya no sé lo que es nalguear hijos, ya no sé lo que es medirles la falda a las hijas. Y en ese sentido mis ideas son siempre de comunalidad y de empezar a pensar que un enemigo brutal para la libertad es la familia nuclear de la Biblia, los tristes Adán y Eva. Y su incesto, ¿no? Porque todo lo provocó la Biblia. Un Dios imbécil que solo crea 2 seres humanos para que se incesten. Y luego nos prohíbe el incesto, cuando la madre es lo más bello que hay. Bueno. Luego libertario en el sentido, les digo, de ser una cabra montés, un gato montés, de no poder tener padre, maestro, tutor, policía, doctor, nada de eso. Espero realmente tratar con los médicos lo que sería la autopsia, y en ese sentido tratar con los policías, pues saludamos en la calle y chinga tu madre. Desde allí hablo caóticamente. Tuve el placer de chocar con un enemigo de la libertad al que le pondré apellidos, Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, ¿qué será? Moco del Opus Dei, que 2 veces me censuró en mi vida de periodista. Una vez por escribir la palabra pedo, ¿lo pueden creer? Escribí la palabra pedo y dije que los pedos eran gases que se hacían en el estómago. Y él consideró que pedo era disolución social. Me sorprendió de que no escribiera en ningún medio durante prácticamente un año, porque había ofendido a la moral por escribir pedo. Ahora un imbécil, Adán Ramones, dice pedo en la televisión todo el tiempo. Luego también me tocó chocar con esa misma censura espero que no haya aquí muchos católicos, un hijo de la chingada del Vaticano, gato de Boitila y criminal. Cuando yo dije en Pekín 94, los machos con faldas del Vaticano nos habían robado el derecho a la libertad de obtener hijos cuando quisiéramos o abortarlos cuando quisiéramos, tuvo la bondad de contestarme con una horrenda carta donde dijo que yo era una feminista de los años 70, que es rabiosa y que solo escribía en ninguna, lo cual me dio el placer de saber que menstruo. Y otra vez le gané el debate porque le contesté con una carta diciéndole que no sabía citar la Biblia, el idiota. Ya no supo responder a eso porque había citado mal a la Biblia. Y entonces Gutiérrez Barrios le hizo trampa y me suspendió otra vez un año, porque le había ganado al Vaticano. Bien, cada vez que voy a Veracruz, voy y me meo en su estatua. Los jarochos no saben cuidar de nada. Luego pienso, ¿quiénes son los enemigos de la libertad? Si me pongo muy en lo clásico, digo, pues es el Estado, el mercado y la opinión pública. Luego de inmediato tengo que revisar y decir, bueno, ¿quién sabe si sean enemigos? Porque para donde voy ya no tengo claro un enemigo o un amigo. Hay amigos que se vuelven terriblemente enemigos que se vuelven terriblemente amigos, y mi aventura de economista del Politécnico, donde solo había marxismo, fue ir descubriendo que el Estado a ratos no era tan horrible, que el mercado a ratos no era tan criminal, y pues que yo vivía de la opinión pública, de ser un periodista censurado, y por ahí es por donde vaya ahora mi reflexión. Ante estas 3 situaciones yo veo 3 terribles enemigos. El primero es la ignorancia, que sería justo lo que Eric planteó sobre la educación. Yo veo que el sistema educativo, y en un caso muy concreto la Secretaría de Educación Pública, son fábricas de ignorancia. Lo mismo que la estructura familiar nuclear es una fábrica de ignorancia. Las religiones son fábricas de ignorancia. Y entonces siento que el problema para la libertad inicial es que nacemos en cero. Hubo un rato donde tuve la ilusión de que nacíamos buenos, libres, poderosos, pero descubro que no, que nacemos tarados, pendejos, católicos, proletarios, en familias de dejados, de pobrecitos pero limpios, que eso pues te conduce a ignorancias horribles, a esa brutalidad de que la plantea Mary, que yo la veo horrible, de que mi maestro de primaria decía, vean cómo se mueve el sol, y yo sabía que el sol estaba detenido, ¿no? Y decía, sigan el movimiento del sol, pues ¿cuál sol que se mueve si la Tierra va para acá? Y entonces,
creo que el gran enemigo en México se llama Secretaría de Educación Pública. Una de mis luchas más fuertes ahora es que desaparezca el libro de texto gratuito, que desaparezca la idea del maestro redentor, esa idea de que los maestros están hechos para liberarte, para educarte, y a mí me tocaron maestros que nos callaban sacándose un ojo de la nariz y tirándonos. Ya no se diga los de los borradorazos en los nudillos, ya no se diga las hincadas en corcholatas. Ahora nadie te maltrata, pero te apendejan en la ignorancia de la dulzura y la ternura. Entonces, ahí es donde veo que lo que he llamado anarquistas, libertarios y felicitarios siempre se han tomado muy en serio la tarea de educar. Estamos en una reunión de autoeducación y eso es lo que creo que detiene a este brutal enemigo que es la ignorancia. Nacemos ignorantes. Se puede llegar a edades terribles de ignorancia. Vean a López Obrador, al chiquenito la Naya, ¿no? El porro de la Universidad de la Vida. Y entonces, pues creo que la lucha de la libertad es autoeducarnos. Ahí yo vengo de un sueño increíble de hippies de los 60s que creímos en las computadoras. Mis estúpidos maestros del Politécnico marxistas decían que esto era el Pentágono y la CIA, que nunca nos los iban a soltar. Además que creían que una computadora era un edificio como este que solo hacía soltar y que solo hacía numeritos. Yo he ido descubriendo que por aquí pasa todo. Por aquí lo que no pasa no existe. Dios no tiene lógica. O sea, que no existe. Y en ese sentido creo que la autoeducación que está generando lo que llamaré rápidamente Internet es algo que tenemos que empezar a pensar con mucho cuidado. No en términos de terrorismo, de Daesh, sino en términos de realmente autoeducarnos como nos juntamos nosotros. Creo que la mayoría de las personas que estamos aquí llegamos por vías de redes sociales. Desde como nos conocimos los que estamos en la mesa, primero nos vimos en Facebook y luego en persona, hasta ya no se diga mis tratos con los amigos de Caminos de la Libertad y todo lo que he ido encontrando en estos bellos amigos que les preocupa la libertad. Todo a partir de estos aparatitos. Por eso les vuelvo a decir, interrúmpanme. Ya en estas ocasiones donde nos vemos a los ojos, platiquemos de un lado para el otro, que no sea nada más solo que chorea. Otro enemigo terrible que yo veo es el delito organizado. Los libertarios en ese sentido creo que somos muy ingenuos, porque no nos atrevemos a cometer delitos. Tienes que ser un estúpido como un anarquista para robar bancos y luego terminar en la nada. Tienes que ser un estúpido secuestrador para terminar rico y no liberar a nadie. Y entonces el delito organizado es realmente un, diré, enemigo brutal para la libertad. Creo que el primer detalle donde se vuelve insensible e insensato es que es la idea de que alguien puede trabajar quitándole su trabajo a los otros. Y no como político, sino realmente salir con una pistola y subirte a la micro y quitar los teléfonos, golpear, violar. Esas cuestiones, siento que los derechairos o los institucionales o burgueses las consideran bonitas. Ellos creen que eso es libertad, que tienes libertad para salir a robar, violar, asaltar, ofender, cuando la tarea, creo, de la sociedad es tratar de controlar un poquito eso. Y entonces, más que la corrupción, me preocupa el delito organizado. Creo que para la corrupción no hay solución porque todos somos corruptos. Yo fumo marihuana y la compro en secreto. He tratado de no pagar impuestos cada vez que puedo. Soy de esos mexicanos que si descuidas tu pluma te la ganan. Ya no digas tu mujer. O las nalgas de tamaño. Entonces, en ese sentido creo que lo que tenemos que hacer es como medidas de protección, pero no de yo voy a ser Anaya y acabo con la corrupción. Yo me junto con Bejarán o con Limas y voy a acabar con la corrupción. Y luego yo soy primo y voy a acabar con la corrupción. Creo que hay que tomar medidas contra el delito. Desde delitos muy pequeños pero mortales como escupir en la calle. Nos estamos muriendo por todos los imbéciles que escupen en la calle. Lo que más contaminación produce en bacterias es la saliva. Y los mexicanos creemos que somos asquerosos. Entonces no podemos pasarnos la saliva, la tenemos que estar escupiendo todo el tiempo. Problemas que veo que tienen que ver con la ignorancia y el delito organizado. No tuvimos renacimiento en México, nos lo inventamos con la Wikipedia.
No tuvimos modernidad, nadie sabe sacar raíz cuadrada. Y mucho menos tuvimos ilustración, no hay un solo filósofo mexicano que se respete. Puro Luis Villoro, puro Carlos Monsiváis. Pero alguien que piense de verdad no lo hemos generado. Y eso es un delito terrible, estar en el mundo y no pensar. Y negarnos a pensar por cuenta propia. Todos son tan imbéciles que se creen indios. Y tienen 16 apellidos españoles. ¿Cómo se los explicas en clase? ¿No? Que esto es un delito, que tú te creas indio, conquistado por españoles, ¿no? Porque además no hay hijo de la chingada en México, que de aquí para allá no sea hijo de un maldito español violador, y de aquí para allá de una hermosa indita. De ojos verdes. Entonces, esos delitos me inquietan como enemigos de la libertad. Ya luego está lo que todo el mundo, cuando uno dice anarquista o libertario o hasta mies, dicen, y las bombas y el terror y los criminales anarquistas. El enemigo más grande de la libertad política en este momento es el terrorismo. El terrorismo como sistema organizado desde esos lindos padres cristianos que encerraron a sus 13 hijos con cadenas. Me hubiera encantado vivir con ellos porque se bañaban una vez al año. Era lo único que me hubiera gustado. Que me viole mi padre para enseñarme a tener relaciones sexuales y todo eso. Pues es terror familiar. Ese brutal momento donde mi madre apagaba la luz y luego la prendía y decía, ¿te dio miedo? Aquí estoy yo para cuidarte. Eso es terrorismo. El terrorismo de papá cuando te da de cachetadas porque le da vergüenza que pidas algo en el restaurante que no puede pagar. Eso es terrorismo. Ya de ahí llegar a Daesh y decapitar gente y matar, pues vienen desde chiquitos. Son los tres grandes enemigos: ignorancia, delito organizado y terrorismo. Ya en ese sentido, pues lo que pienso es que nosotros, los que estamos inquietados por esto, tenemos que empezar a pensar las nuevas educaciones. Venimos de una universidad construida por curas católicos, monjes, encerrados en eso que llamaron las universidades, donde es la unión de todas las sabidurías y no se ponen de acuerdo para nada. Los únicos que siempre ganan son los que hacen las bombas atómicas, los que hacemos los poemas, los que hacemos la filosofía, los que hacemos sociología. Pues siempre somos los tontitos que amanecen al otro día y recogen los cadáveres. Pero los que los matan son los de ingeniería, los de matemáticas, y los tenemos separados, y además los idolatramos, y son los que tienen las mejores becas. ¿Por qué? Porque van a trabajar para el mercado, para el Estado y para la opinión pública. Entonces, ahí es donde digo que es la hora de luchar realmente revisando la educación. Diría que nuestro himno tendría que ser una Montessori en cada corazón, ¿no? Bien. Con eso, pues, ya en lo que empezaría a cerrar es, ya cuando lo vemos con calma, el enemigo total de la libertad es el totalitarismo. Esa bella noción de que uno solo puede saber todo para todos. Esa estúpida idea de que hay proyectos de nación, ¿no? De que uno solo iluminado ya descubrió que el petróleo lo va a dar a 3.50, va a pasar la carretera por acá y le voy a agregar un capitán. De allá lo que sería esta idea de que el Estado lo puede todo. Entiendo que en el libro que consulté de Isaiah Berlin, el enemigo total es justamente Hegel y el totalitarismo. Esta idea de que desde el Estado se educa, se forma, se crea, de que puede haber esta estupidez de los mexicanos que quieren votar por un John Lennon, cuando lo único que se necesita es un triste burócrata. Mientras menos opine, mientras menos libros lea, mientras menos entienda de rock and roll, mejor va a trabajar. Pero si se la va a pasar tocando la bamba y diciendo cómo tienen que ser los carrotos, ¿a dónde vamos? Totalitarismo autoritario. Creo que la base del totalitarismo autoritario se llama dualismo maniqueo. Algo enseñado en las universidades. Perdón por mis adjetivos, pero yo estoy viejo y soy lleno de úlceras. Mis maestros de cómputo en el Politécnico decían que el sistema digital era unos y ceros. Los imbéciles nunca veían la diagonal, que había una diagonal en medio. Como también los imbéciles maestros del catecismo decían que había mujeres y hombres y no veían a los hermafroditas. Olvídense los putos gays o lo que sea. Los hermafroditas. Estas gentes que nacen con los dos sexos, visibles, usables. No todo hermafrodita está jodido como López Obrador.
Hay hermafroditas que la gozan gacho. Entonces, que el sistema se haya organizado en modelos dualistas es algo que realmente ya me incomoda mucho. Día, noche, sin ver la tarde. Arriba y abajo, sin ver el ombligo. Y todo lo que ocurre siempre en los, que al fin y al cabo son triángulos. Lo decía, ahora dicen que el tonto de Freud, pero lo decía creo que planteando esto, que cuando dos personas tenían un acto sexual, en realidad eran cuatro. Porque todo el mundo estaba pensando en otro, y todo el mundo recordaba a alguien que había cogido en la En eso ya te saca de los dualismos simples. Piensa que tu cama siempre ya siquiera hay dos, y si le agregas otros son cuatro, y de allá son el número, y nunca de dos en dos. Decía un amigo poeta, el poeta Castillo, se llama Ricardo Castillo, que de dos en dos solo a la secundaria se entra, y que hay que ir en bola, y que eso es romper con los dualismos o con todas las miradas maniqueas que creo, viendo al gran Mises, que su gran enemigo era Carl Schmitt, mientras que Mises hablaba de la pluralidad, de la diversidad, de un sistema económico lleno de factores y de variables. Para Carl Schmitt todo se reducía a nosotros contra ellos, y si son ellos, mátalos, porque si no se vuelven de nosotros, ellos van a ser siempre ellos y son tus enemigos de por vida. Creo que ese es el peor enemigo, esa noción de nosotros contra ellos. Esa triste idea de mamá que solo me daba la mano cuando salía a la calle. Cuando estaba en la casa, me golpeaba, me maltrataba, me acosaba, como todas las pinches madres, ¿no? Pero todo el mundo se lo olvida por traumas que Freud no. De ahí, pues, para platicar, mis inquietudes para luchar contra estos enemigos son dos conceptos en este momento. Uno muy problemático, que es democracia, porque creo que es el único espacio donde podemos realmente discutir esto y tratarlo de resolver. Y luego el otro problema es la verdad. ¿Qué es lo que vamos a manejar como verdad cuando todo es mentira? En un momento donde ya está de moda, ¿no? Las fake news. Fake news era la Biblia completa, el Corán es fake news, el libro de los testigos de Jehová es fake news, no lo acaban de inventar. Entonces, ¿qué es la verdad? Cuando me pongo a estudiar qué es la verdad, me entristece, porque los textos más brillantes, por ejemplo, San Anselmo, dice que primero tiene que estar la fe, que para que uno pueda tener verdad, primero tiene que dejar de dudar, dejar de preguntar, creer aunque sea absurdo, y luego ya te puedes entonces preocupar por las verdades, que era ese drama que yo siempre tenía como niño que iba al catecismo, mi familia era católica, cuando les preguntaba a los maestros del catecismo, ¿en qué momento le dio esa amnesia horrible a Dios? ¿Por qué del capítulo 2 del Génesis al 3 se le olvidó que ya había creado el universo? Y lo volvió a crear. Y si ya lo había creado con dos iguales, varón y varona son, en su segunda vuelta ya inventó solo al pinche Adán y le sacó de una costilla a Eva. Todo eso es fake news, todo eso es mentira, todo eso es algo que solo se cree por fe, y es donde yo diría que es la hora de darnos nuestro renacimiento, nuestra modernidad y nuestra ilustración, y dejar de tener fe en un pinche jesuita criminal de amigos argentinos como el idiota Papagaucho Pancho. Gracias. Me gusta pensar en la Biblia y que de repente otra vez me da la impresión entonces que hicieron primero o sea, está intercambiado. Bueno, ya vamos a seguir avanzando. Gracias. A continuación viene a la mesa, le voy a dar la palabra a la doctora Elena Bastida, ya conocida, la doctora Elena Labastida, ya conocida en estas luchas por la libertad ya de tiempo, nosotros nos conocimos ya hace algunos años. Es profesora investigadora de la Universidad de Anáhuac en materia de economía, doctora en políticas públicas y economía política por la Universidad de Texas en Dallas. ¿Ok? A continuación, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, un poquito más fuerte también, ¿no? A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron, Instituto Kepler. Muy de acuerdo con lo que nos cuenta
Guillermo sobre esta cuestión de la educación. Es un tema fundamental y es uno de los enemigos que existen de la libertad. Pero ¿quiénes son estos enemigos de la libertad? Y quiero enfatizarlo en México. Pues cualquier persona de cualquier partido político es o puede volverse un enemigo de la libertad. Yo soy apolítica porque no me considero de ninguna ideología política definida, pero esto no quiere decir obviamente que no me importe la política. Por supuesto que me importa muchísimo. Pero como todavía no hay un partido liberal, pues no comulgo con los postulados políticos, porque en el intento de ellos conservar sus rentas, que así se llaman, pues se acercan a políticas que buscan apoyos sectoriales, como los taxistas, los maestros, los obreros, y pues esto les asegura un espacio en la siguiente elección política. Por ejemplo, vemos a MIT, ¿no?, pactando con Nueva Alianza y pues asegurándole 336,000 votos de maestros, ¿no?, porque la alianza está compuesta en su 70% por estos maestros. Entonces, pues cada sexenio, cada senaduría, todo lo que tenemos, vemos a los mismos políticos persiguiendo el poder por cuestiones sectoriales. Yo te hago una invitación a tu pensamiento crítico. Esto es a conocer entre todos los argumentos que existen tu libertad, pensar muy bien en tu libertad de votar por el candidato que te convenga más para esta elección del 1 de julio. Te invito a que pienses analíticamente por quién votar, que sé que es un caso para la araña, o sea, es muy difícil pues ver qué pasa, ¿no? Yo les voy a dar algunas sugerencias que, en mi humilde opinión, es lo que necesitamos. Necesitamos ver quiénes pertenecen, qué instituciones y regulaciones son las que pertenecen a una democracia liberal. ¿Qué es liberal? Pues que se respeten las leyes que están en acuerdo con los postulados, donde tu derecho a la propiedad privada, porque nuestro cuerpo es nuestro principal bien que tenemos como propiedad, somos dueños de nuestro propio cuerpo, pero hay que fijarnos muy bien qué político o qué candidato va a pelear por la libertad individual. Les voy a leer una doctrina que dice en su primer fundamento: persona y libertad. Toda persona tiene derecho y obligación de ejercer responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, económicas y sociales con el fin de mejorar la convivencia humana. Construir un orden social justo es deber individual y colectivo. Bueno, es el enunciado número 1 de la doctrina. ¿De qué partido creen? Pues del PAN, ¿no? Esa es su primera de su doctrina. Libertad, persona y libertad. Pero vemos a Anaya, ¿no?, con su propuesta de ingreso básico universal. O sea, ¿qué es eso? ¿De dónde piensa obtener este hombre el dinero para pagarnos a todos un ingreso básico universal, ¿no? Entonces, se supone o argumentan que de un impuesto a la riqueza de las grandes fortunas, ¿no? Y además, pues, que evidentemente pues incrementa más deuda pública. Incrementar el salario mínimo, imagínense, es ya un punto de mucho debate, ¿no? En mi opinión, pues se debe autorregular bajo oferta y demanda el salario mínimo, porque debe responder a las necesidades del mercado, a las necesidades de las empresas. Sabemos qué es lo que pasa si se sube el salario mínimo, muchas empresas empiezan a quebrar, empieza a haber desempleo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya también ni hablar de Obrador, ¿no?, que también quiere subsidiar a 2,600,000 jóvenes que son ninis, ¿no? También, pues bueno, va a falta ver más deuda pública, ¿no? Pero vamos a recordar lo que nos dice el economista francés Frédéric Bastiat, ¿no?, del siglo XIX. Tiene un libro muy conocido que se llama Lo que se ve y lo que no se ve. Es un estupendo libro, se los recomiendo mucho. Pueden ir a bastiat.org, ahí lo van a encontrar, es gratis y está en español, en francés y en inglés. Entonces, lo que él nos dice es, por ejemplo, romper una ventana, ¿no?, para mantener el dinero en circulación, pues desviar fondos que pudiesen haberse utilizado mejor por el empresario para comprarse un traje nuevo, para comprarse un libro, pero poner el dinero nada más en circulación para que haya dinero en la economía,
pues realmente eso está mal porque no mejora las condiciones económicas de la sociedad, de lo que queremos, ¿no? Paul Krugman, por ejemplo, en Estados Unidos, premio Nobel también, decía en economía que pues la destrucción de las Torres Gemelas en Estados Unidos había sido muy bueno porque así pues hay dinero en circulación, ¿no? El dinero sigue circulando muy bien, pero pues bueno, sabemos que es un keynesiano. Y bueno, pues Bastiat nos dice en ese mismo libro de lo que se ve y lo que no se ve, que la diferencia entre un buen economista y un mal economista es que el economista malo solo prevé los efectos de en ese momento, los efectos que se van a crear en ese momento. Y el buen economista no solamente prevé los efectos que se van a crear en ese momento, sino los efectos posteriores. Así que no le importa tomar una decisión que sea impopular, con tal de que esos efectos en el corto y en el largo plazo sean buenos para el conjunto, para toda la sociedad. Y bueno, pues podemos ver que los grandes populistas, ¿no? A los que se les llama aquí en México mesías, pues proponen, ¿no? Pues debemos comparar lo que nos dice Bastiat contra estos mesías, ¿no? Maynard Keynes nos decía que en el largo plazo, pues ya todos vamos a estar muertos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos importaba tomar buenas decisiones a efectos en el corto plazo? Si ya después todos vamos a estar en la tumba. Bueno, yo te pido que te fijes muy bien esto, la propiedad privada, ¿no? El economista peruano Hernando de Soto tiene, y que se ve reflejada toda su investigación en su libro ¿Por qué el capitalismo triunfa en el oeste y falla en otros lados?, que después fue comprado por el Banco Mundial y se hizo el índice de hacer negocios, o Doing Business. Ahí de Soto nos dice que la confianza o la propiedad privada se establece más bien a través de la confianza, a través, por ejemplo, de un pasaporte. Eso es lo que crea y lo que está en el capitalismo. Porque el capitalismo es algo natural. El capitalismo nacemos todos con esa noción de querer vender y comprar algo, porque todos compramos algo y vendemos algo, necesariamente. Eso está innato, eso es dentro de nuestro ser. Y él, bueno, en este índice, pues nos estipula que el capitalismo está en la confianza y por eso funciona muy bien en países del oeste o llamados capitalistas, ¿no? Como Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental. Su funcionalidad es a través de una regulación. Eso es lo que te pido que enfatices, en ver qué regulaciones son las que nos están ofreciendo cada uno de los candidatos. Esto nos permite, por ejemplo, pedir un préstamo, ¿no? Es muy importante poder pedir un préstamo en un tiempo pues mediano, tener apertura a un negocio, etcétera, porque las regulaciones son la vía de comunicación entre cada uno de nosotros. Con eso nosotros regulamos y estamos al pendiente de lo que va a suceder. Por ejemplo, el senador Pancho Vázquez, pues quería, más bien sacó una reforma para derecho constitucional de la propiedad privada. Y pues bueno, esto es derecho a la posesión de la propiedad privada, el derecho al uso y el derecho a la transferencia. Y esto pues sería excelente que te fijaras muy bien quién lo va a proponer. Porque pues imagínense, de por sí cancelar la propiedad privada, ¿no? Que es lo que no queremos, y estoy de acuerdo con el profesor Salvador, pues imagínense Obrador, ¿no? Cancelando la propiedad privada con el autoritarismo, el totalitarismo, pues imagínense, ¿no? Sería terrible que esto sucediera. También Adam Smith nos hablaba mucho sobre otra parte que es el riesgo moral. El riesgo moral es cuando algo que no es tuyo, sino que es alguien de alguien más, alguien atrás de ti, en este caso pues el gobierno o el Estado, pero que sabes que va a responder si tus acciones no son buenas, ¿no? Entonces no lo cuidas de la misma manera, con el mismo ahínco, de la misma forma, porque sabes que hay alguien atrás, alguien que te va a cubrir por hacer esto, ¿no? Esto fue lo que pasó por ejemplo, en la última crisis financiera de Estados Unidos, con Freddie Mac y Fannie Mac, pues que rescataron a muchos bancos, ¿no? Americanos, porque decían, bueno, ellos son muy grandes como para que puedan fallar, ¿no? Entonces vamos a rescatarlos a todos. Pero esto se llama riesgo moral y nos lo empieza a poner Adam Smith también por el siglo XIX.
Otro punto importante que te pido que reflexiones es que se reduzcan los impuestos que tenemos. Tenemos cerca de 16 impuestos. Tuve la oportunidad, gracias a la invitación de Víctor y otras instituciones, a también formular el planteamiento de un impuesto único con el senador Burques y Arturo Dam, ¿no? Lamentablemente fue para la reforma fiscal, pero evidentemente pues no funcionó, ¿no? La idea era que este impuesto único cobrara lo mismo, porque Arturo Dam sacó las cuentas y daba lo mismo que recopilan por los 16 impuestos. Lo que pasa es que, ¿por qué creen que hay tantos impuestos? Pues por la corrupción, ¿no? Por la burocracia. Entonces, esto es otra regulación que hay que estar muy pendientes de vigilar. Otra cosa es que se descentralice la política monetaria para poder tener activos financieros nacionales y extranjeros, para poder tener acceso al Bitcoin, ¿no? El Bitcoin, para mí, bueno, es lo máximo, pero es muy importante que podamos tener acceso al Bitcoin, que es pues muy especulativo, pero pues también recordemos cuántos años tiene el dinero fiduciario, el dinero normal que conocemos, desde cuándo inició, y cuánto tiempo tiene el Bitcoin, ¿no? Nació en el 2009. Entonces, para poder tener acceso a Bitcoin, a dólares, a euros, etcétera, y que no se crea una inflación desmedida, ¿no? Mediante la emisión de dinero. Porque entre más emisión de dinero, pues empieza a crecer más la inflación. Ahorita tenemos una inflación muy alta, como del 6.87 por ahí. Y pues cuidar muy bien quién va a estar a cargo del Banco Central de México, el Banjico. Otra es que se descentralice la educación, ¿no? Ahí también concuerdo con Eric, que necesitamos más escuelas en manos de gente privada. Necesitamos también entidades o certificadoras que no tengamos que pasar por esta idea de la Secretaría de Educación Pública para poder obtener un grado escolar. Hay muchos centros, hay muchos lugares, el Instituto Kepler, por ejemplo, que se va a hacer ahora su preparatoria, donde no hay algo establecido, ¿no? También, pues, ¿quién garantiza la libertad de comerciar, que podemos comerciar voluntariamente tanto en el interior de nuestro país como en el exterior? ¿Quién garantiza que haya bajos impuestos o aranceles a estas exportaciones? La seguridad privada también, pues, es algo muy, muy importante. Y otra parte fundamental, pues, es la parte del emprendimiento por encima de la corrupción, ¿no? Este es un tema que está en boga ahorita en la agenda política y pues hay que checar eso, ¿no? No queremos menos regulación, ni queremos, o bueno, ni quiero más regulación. Lo que se necesita es una regulación que de manera eficiente, ¿y qué me refiero por eficiente? Pues que cumple su función o su trabajo a la perfección. Eso es lo que queremos, una regulación eficiente. Y que de esa manera se puede aumentar de manera espontánea la oferta de bienes y servicios para el bienestar de todos nosotros. Por ejemplo, en México cayó en el Instituto Global de Emprendimiento y Desarrollo 4 lugares, ¿no? Vemos que este índice mide la calidad y la dinámica de los ecosistemas de 137 países a través de 14 componentes, entre ellos el networking, el capital humano e innovación de productos, por ejemplo. Entonces, los países donde más van a realizar donde los primeros países que están en este índice son Estados Unidos, Suiza y Canadá. El índice nos indica que en la percepción de oportunidades de negocios, que evalúa si las personas detectan huecos en el mercado que les permitan crear nuevas empresas, México pasó del 48 al 43% en un año, mientras que en el aspecto de habilidades emprendedoras de la población perdió 3 puntos, de 18 a 15%. Y hay 2 principales factores para que esto ocurra. El primero es la falta de capital humano que tenemos aquí, es el gran problema en México, ¿no? No tiene que estar avalada por la SEP, pero sí tiene que haber quien sepa hacer ese trabajo. Nosotros hicimos, mis colegas y yo hicimos un ensayo, un artículo científico publicado en Psicología y Educación, donde medimos las habilidades de emprendimiento entre las personas con capacidad promedio, esto es, personas que tienen un coeficiente intelectual de 100 puntos, y comparándolas con personas que tienen un coeficiente intelectual de más arriba de 130 puntos. Por todo lo que nos explicaba Eric, pues sí, ya al final uno cree que pues, es un burro, ¿no? Porque nomás no da uno en la escuela. Pero hay personas y hay lugares, ya aquí en México, está por ejemplo el Centro
de atención al talento, el CEDAT, que son centros psicológicos que atienden a este tipo de personas. Entonces ahí les ayudan a realizar y a desarrollar sus habilidades cognitivas, porque no todas las personas podemos innovar. Y por innovación me refiero a crear algo nuevo, ¿no? A crear alguna novedad. Muchos podemos o muchos queremos ser emprendedores, pero no todos realmente podemos innovar. Y son realmente las personas con capacidades sobresalientes las que pueden realizar algo diferente, ¿no? Pero el problema también es que estas personas, el 50% de los sobredotados, de estos estudiantes que son muy capaces y que tenemos muchos en México, pero desgraciadamente no están detectados, se van a Estados Unidos, a Canadá y a Suiza, de donde son los 3 primeros lugares del índice que les hablaba del emprendimiento. Y de Jesús Huerta de Soto nos dice de manera muy, muy buena que el dinero, ¿no?, es muy importante como para dejarlo en manos del Estado. Pero yo le cambié y le puse la educación es muy importante como para dejarla en manos del Estado, ¿no? Entonces debemos de tener mucho cuidado con esto. Y el otro rubro es la corrupción, ¿no? La otra evaluación más baja que registró este índice mide el espíritu empresarial y la corrupción como factor que inhibe la actividad emprendedora. En 2017 esta área tenía una calificación de 15% y en el reporte del 2018 bajó al 10%. Es excesiva la burocracia que se les exige en general a los emprendedores, ¿no? Ya Guillermo nos tendrá oportunidad de comentar o Víctor, pero a las MIPYMES, a las micro y pequeñas y medianas industrias, se les exige muchísimo, ¿no? Y la mala calidad de la regulación, pues es una de las grandes fuentes de corrupción. Se necesita realmente una política de simplificación de trámites y de justicia cotidiana para incrementar el sector productivo. Entonces, nos quejamos de los índices de competitividad, del índice de hacer negocios, etcétera, pero pues hay que considerar todas estas pautas y ver quién está realmente en acuerdo con seguir esto, ¿no? Así que, pues la corrupción y la burocracia son enemigos de la libertad, porque mientras los responsables se oculten en una maraña de organismos, instituciones y entidades que diluyen su responsabilidad, como nos lo dice Ayn Rand en su maravillosa novela El manantial, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que nosotros salgamos adelante. Pero todas las personas que están estudiando, que quieren emprender un negocio, fíjate muy bien en un candidato que realmente se preocupe por erradicar esta parte de la corrupción en el emprendimiento. Eso es básico, ¿no? ¿Qué van a hacer con esa parte? Porque siempre la inacción tiene mucho más rédito que la acción, porque nos faltan líderes que miren por encima de los partidos que los eligieron o los entronizaron, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a Pancho Burgues, ¿no? Tratando y gritando que pues esto termina, ¿no? Porque solamente vemos políticos que están muy por encima de las carencias y las necesidades, pero que se basen en pues las cuestiones económicas, sectorales, ¿no? Ahí vemos a este Chong ahí peleando ahora por la senaduría, ¿no? O sea, es que se repite y se repite y se repite, ¿no? Y bueno, como apunta Alberto Medina Méndez, ¿no? Cada vez se hace más frecuente la tendencia a buscar culpables que se hagan cargo de hurgar demasiado, que no se hagan cargo de hurgar demasiado en las causas reales, ¿no? Esta situación ha sido aprovechada al máximo por el socialismo, que se ha ocupado de endosarle al capitalismo el rol de generador exclusivo de todos los padecimientos. Y por socialismo me refiero al PRI, a Morena, a PRD, y al PAN, ¿no? Porque se supone que el PAN era de derecha, pero bueno, pues yo digo que más bien era como de centro-derecha, ¿no? Pero pues realmente ya ahorita, pues quién sabe qué sea, ¿no? Entonces, pues, les digo, ojo, a ver con quién eligen, ¿no? Entonces, pues sí, ellos conectan mucho con la emoción, conectan con ustedes con la parte emocional. Y lo que yo les pido es que estén muy atentos y que no conecten con esa parte emocional. Hay que pensarlo muy bien, hay que ser muy racionales y después entonces ya lo vemos en una parte emocional, pero primero hay que pensar muy bien, ser muy, muy críticos, ¿no? De lo que nos están ofreciendo y de lo que van a hacer, porque ellos nos hablan de un capitalismo salvaje, terrible, ¿no? De lo que está ocurriendo y qué barbaridad, y yo por eso les doy el ingreso único, universal, etcétera, etcétera, ¿no?
Y bueno, hay otras personas también que le temen a la libertad, ¿no? Esos también serían como unos enemigos de la libertad, porque pues creen en un orden impuesto, creen en un poder disciplinario del Estado, en la necesidad de que algún iluminado, algún mesías, como le dicen al orador, pues lo organice todo y desde el gobierno y con rigor imponga las reglas para que se evite pues el desmadre y el caos, ¿no? Pero en realidad pues no quieren aportar soluciones, no quieren vivir bajo el imperio de la incertidumbre, prefieren un mundo impredecible, porque si no, pues la libertad les molesta, les incomoda, les preocupa y prefieren esto, un mundo predecible en el que solo suceda lo esperable, sin advertir las grandes invenciones y descubrimientos del hombre que las van haciendo justamente de la creatividad, ¿no? Porque es de la creatividad de quienes no aceptan los paradigmas del orden establecido y se animan siempre a desafiarlo. Y bueno, pues los peores son realmente aquellos enemigos que pertenecen a los que defienden los privilegios. Esto también hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Estos enemigos de la libertad. Y ellos se oponen a la libertad porque han desarrollado negocios que les permiten disfrutar de su actual nivel de vida gracias al dinero fácil, al dinero fiduciario, al dinero donde hay un prestamista de última instancia, como el Banxico, como el Fondo Monetario Internacional, todo eso, ¿no? Y quien les procure rentas, ¿no? De sus diferentes sectores. Y esto aquí es importante subrayar, que esto lo hace énfasis y por eso ganaron un premio Nobel en 1986, el profesor James Buchanan y Gordon Tullock, ¿no? Con su teoría de la búsqueda de dinero fácil o el rent seeking, ¿no? Buscar estas rentas constantemente a través de la defensa de intereses sectoriales. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, ¿no? Y estas personas, estos enemigos, pues lo que quieren evitar pues es la competencia, porque eso los vuelve a que se tengan que mover, a que sean eficientes, a ganarse dinero en el mercado, un servicio y también a ganar mejores productos. A todo eso pues le huyen, ellos prefieren nada más tener este saltito, ¿no? Con algunos iluminados del gobierno para pues seguir enriqueciéndose. Y bueno, pues todas estas latitudes hay que tener en cuenta que realmente están dominadas por el populismo, ¿no? Los que se dicen del gobierno pues son realmente populistas, ¿no? Ya les explicaba lo de Frédéric Bastiat, donde él pues precisamente habla de estos malos economistas que solamente les interesa la cuestión de corto plazo. Entonces ellos realmente pues son populistas, son pseudoempresarios que disfrutan de concesiones estatales y prerrogativas otorgadas de forma poco transparentes por los poderosos de turno. Así que pues claro que detestan el capitalismo, pues si ese sistema estuviera plenamente vigente, pues sus oscuros proyectos pues no serían viables, ¿no? Entonces es más fácil prosperar eliminando competidores, utilizando retorcidas regulaciones, ¿no? O utilizando la corrupción. Así que bueno, pues todo esto es el intervencionismo estatal. Y por último, pues déjenme decirles que es necesario también recordar lo que nos decía mi amado Friedrich Hayek, ¿no? En su hermoso ensayo, El uso del conocimiento en la sociedad, ¿no? Ese, lo publiqué en mi página de Facebook para cuando quieran consultarlo, es un resumen en español, pero aquí él nos cuenta, ¿no? De, pues, cómo el conocimiento se ha desarrollado a través de cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos el mercado, todos nosotros compramos algo, todos nosotros vendemos algo, así que ese conocimiento no puede estar edificado en las manos de un Estado, en las manos de una nación, sino que está en cada uno de nosotros que compramos y vendemos en ese momento, en el mercado de valores, en el mercado de dinero, en el mercado de productos, de servicios. O sea, imagínense la cantidad de mercados que tenemos. Entonces, él nos dice que nos plantea por primera vez en esta tesis que el sistema de precios, ¿no? El sistema de cada precio que le ponemos al bien o al servicio, lo que sea, es un desarrollo social, porque somos todos los que estamos ahí socialmente construyéndolo, ha resultado, de la evolución de los mecanismos de trabajo de cada individuo y no del diseño deliberado del gobierno, y permite detectar y transmitir la información económica, o sea, los precios que se encuentran dispersos y fragmentados entre miles y miles de personas, entre todos nosotros, ¿no? Entre todos estos individuos. Y así pues emerge la teoría
que ve en el mercado un método de transmisión y utilización del conocimiento. Así que bueno, pues es muy importante pues que tomen, bueno, yo humildemente les pido que tomen en consideración esto para realizar sus cálculos racionales, ¿no? No se deben conectar con la emoción, para ejercer nuestros principios y libertades civiles, económicas, sociales, políticas, religiosas, porque pues es contar con el derecho a la propiedad privada, el ejercicio de elegir en economía de precios libres, de desigualdad económica, porque sí queremos la desigualdad económica. Lo único que nos debe interesar es la desigualdad ante la ley. Eso sí nos debe importar, pero no nos debe importar la desigualdad económica, porque no sería justo que alguien que se levanta temprano, que piensa, que respeta, que se esfuerza en trabajar, gane lo mismo que una persona que pues es un flojo, un holgazán, un conformista. Entonces no buscamos una igualdad con respecto económica, buscamos una igualdad ante la ley, que ahí no haya privilegios. Y bueno, pues, ¿por quién votar entonces este 1 de julio? Pues por el partido que esté más cerca de estos fundamentos que les planteo. Muchas gracias. Vamos a pasar a nuestro último ponente, es la doctora María Blanco, economista y escritora, todos somos economistas, investigadora del Instituto Juan de Mariana y catedrática de la Universidad CEU de San Pablo, en Madrid, España. Autora de los libros Afrodita desenmascarada y Las tribus liberales. Por favor. Primero quiero saber cuánto tiempo de cuánto tiempo. No, a ver, ya, 10 minutos, es que no, cuando dijiste hora y media, digo. Tómale tu tiempo. Yo soy economista, pero creo que no lo parezco, porque tengo tendencia a ser muy poco formal. Pero aquí el maestro ha mencionado a varios filósofos. Me da muchísima vergüenza hablar después de Salvador y de Elena, que han hecho, cada uno a su estilo, una exposición muy clara de cuáles son los enemigos de la libertad, ¿no? La verdad es que curiosamente, cuando yo hablé con Víctor, el tema, se lo propuse, me parece un tema amplio y siempre interesante, los enemigos de la libertad, pero cuando me puse a plantearme la charla y qué podía decir, qué podía aportar, yo siempre que pienso qué puedo aportar, lo primero que pienso es nada, como punto de partida. Entonces me meto en internet para ver si otros han aportado por mí y vivir del trabajo de los demás. Y entonces me di cuenta que había mucha gente que había escrito con este título Los enemigos de la libertad, un montón. En España, aquí en México, en otros sitios, Sarah Berlin, en fin. Sí, aquí el que no ha escrito algo sobre los enemigos de la libertad no es liberal ni libertario ni nada, es un sucedáneo, una cosa así como aguada, ¿no? Yo la primera, pero no, nunca por lo que estoy diciendo. Y no sé, buscando, así buceando, me encontré con dos citas que me han hecho pensar bastante sobre el punto de partida, que es donde me voy a quedar. El camino lo han trazado estos dos señores. Yo solo me voy a quedar en describir la puerta de entrada nada más. La primera cita es de Gorky, el bolchevique, que dice: por la fuerza será arrastrada la humanidad a ser feliz. ¿No? Y la segunda es de Lenin, el amado Lenin de Pablo Iglesias y de todos los demás y de tantos. ¿No? Dice: el terror es el único atajo hacia la virtud pública en épocas de revolución. Entonces, porque me puse a pensar, cuando se habla de los enemigos de la libertad, muchas veces estamos hablando de los enemigos de la pobreza, estamos hablando de los enemigos de la felicidad. Cuando hablamos de defender la libertad, muchas veces estamos hablando de incrementar nuestra riqueza o de la riqueza de los demás, de la riqueza de los pobres, de los no pobres, la felicidad. Cuando pedimos que el Estado nos asegure, el Estado quien sea, nos asegure la libertad, estamos pidiendo que nos asegure la virtud, que asegure la felicidad para todos. Creo que hay un lugar donde hay un ministerio de la felicidad y ya sabemos todos de quién estamos hablando, ¿no? Y entonces me pareció que era un paso importante preguntarnos qué relación tiene la libertad o quiénes son
para saber quiénes son los enemigos de la libertad, habría que pensar un poco qué es la libertad, pero no os preocupéis que no me voy a poner a filosofar porque terminaría durmiendo, ¿no? Lo que sí tengo claro es que la libertad no es sinónimo ni de la felicidad, ni de la riqueza, ni de la virtud, ni de la santidad. O sea, hay gente libre, infeliz, pobre y barrabás, o sea, lo peor, demonios, gente mala, que hace el mal y son libres, ¿no? Y tienen tanto derecho a ser libres como todos los demás. No se trata de buscar la libertad para ser santos, para ser ricos, para ser felices. Se trata de buscar la libertad por la libertad. Desde mi humilde punto de vista y basándome en esta reflexión, para mí la libertad es la ausencia de coacción. La ausencia de coacción en la toma de decisiones que permiten que cada uno de nosotros aprendamos a buscar. No logremos necesariamente. Ojalá que sí, ¿eh? Yo no me importaría nada ser millonaria, nada. O feliz, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que no se trata tanto de pensar en el logro, como de pensar en la libertad como la ausencia de coacción a la hora de tomar el camino en el que te permita aprender a buscar esta felicidad o la riqueza o la virtud sin agredir al otro, sin apropiarte de lo que es del otro y sin incumplir contratos, sin defraudar al de al lado, ¿no? Sin mentir y engañar, simplemente. Claro, cuando piensas, mi segunda reflexión, pues, ¿y quiénes son? ¿Quiénes son los enemigos, no? Para empezar, es un enemigo oculto porque nadie se declara enemigo de la libertad. Ir a cualquier sitio, prender la televisión, escuchar a los políticos, a los gurús espirituales y a ver quién es el guapo que dice yo soy un enemigo de la libertad. Nadie. Los poetas, con permiso del poeta, han escrito los versos más bonitos sobre la libertad. Películas, la derecha, la izquierda, arriba, abajo, en medio, todo el mundo loa la libertad. Nadie se dice enemigo de la libertad, pero hay enemigos. Luego son enemigos que están ocultos, son enemigos que no te muestran la cara, ¿no? Y yo creo que el mayor enemigo de la libertad eres tú. Somos nosotros los enemigos de nuestra propia libertad. Somos, en general, como somos seres humanos, pues preferimos el camino corto que el camino largo, por más que el camino largo sea el sostenible, o sea, el que nos va a durar. Tendemos a no tolerar muy bien los errores de los demás. Nos molesta mucho la presencia de gente Más inteligente. o más lo que sea, que nos frustra nuestros deseos. Entonces, me molesta la presencia de una persona, y voy a sacar a alguien que no está, pero que está aquí porque es amiga mía y la quiero un horror, que es Gloria, ¿no? A Gloria la atacan porque es guapa. Sí. Llevamos siglos pidiendo que haya mujeres liberales, guapas, preparadas, tal. Y llega uno y entonces, eres guapa, seguro que eres una furcia. Y la pobre que tiene más paciencia que nadie, que le importa un bledo lo que le digan, como debe ser, pues se la tiene que aguantar y decir, ya, pero tú que vas contra la libertad, ¿qué estás pidiendo? Estás pidiendo un sueldo para ti, con el dinero de todos tus compatriotas y tal, ¿no? Entonces, nos sienta mal ver una persona que tiene algo que nosotros no, en lugar de intentar desarrollar nuestro camino para conseguir aquello que queremos ser, ¿no? Sabiendo que a lo mejor no lo vamos a conseguir en la vida. Yo no creo que llegue a ser millonaria jamás. Pero voy a seguir intentándolo. Lo debo estar haciendo mal. Yo voy a seguir intentándolo. Y luego hay un punto que a mí me parece esencial, que este sí lo tengo claro desde hace mucho, ¿no? Porque he tenido la suerte de tener a mi alrededor malísimos maestros y buenísimos maestros. Entonces he aprendido la diferencia. Y los buenísimos, muchos eran muy humildes. Para defender la libertad, desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que aprender es humildad. Esa humildad que te permite no decirle al de al lado que la verdad es la tuya, que el camino es el tuyo, que tú eres el más liberal, no repartir carnet, no mirar la sangre azul como cuánto de liberal, libertario, defínete, enséñame la etiqueta. Parecemos el Estado pidiendo certificados educativos, por Dios, ¿no? Es decir, somos nosotros los primeros que estamos cayendo en esos errores. Nos cuesta, una de las preguntas que más me gusta, que me hacen sin parar, es ¿cómo hacemos que la gente sea libre?
Es como decir, claro, mi respuesta es, estás diciendo que si hay que imponer la libertad por coacción. Entonces, tú me dices que no es, eso es precioso, o sea, eso es para enmarcar y hacer un banner que ponga, impongamos la libertad. Pues somos así, ¿no? Así es como somos. Y además, creo que tenemos que ser, para defender de verdad la libertad, para desenmascarar al enemigo de la libertad, que creo que todos llevamos dentro, hay que ser conscientes de esto. Y eso requiere una actitud. Requiere la actitud de mirarte al espejo, ¿no? Es decir, yo creo que todos y todas, permitidme que diga lo que diferencia, porque cada uno lo hace a su estilo y todos lo hacemos en privado, nos miramos al espejo y metemos tripa, ¿no? Como, ¡ay, estoy delgada! Tal, ¿no? O te miras a la cara y haces como, no tengo tantas arrugas, ¿no? No, hay que tener una actitud honesta con uno mismo para decir, no, mira, tengo ya aquí mis michelines, mis arrugas, o no, o lo que sea. Aquí no sé qué michelin, ¿verdad? Sí, llanta. La llanta. No paro de decir tonterías. Bueno, luego sí queda tiempo, digo algunas de las tonterías por las que he causado la alegría de mis amigos aquí en Argentina, ¿no? Me he vuelto a ver, sí, las arrugas y tal. Hay que tener una actitud de decir, quiero verme de verdad. Reconozco, soy consciente de que me molesta mucho tener gente mejor que yo, o no, o soy envidioso, o X, ¿no? Lo que sea. Hay que tener esa actitud de ser consciente, reconocerlo y adoptar una actitud competitiva. Yo no estoy de acuerdo con que uno de los enemigos de la libertad es el mercado, pero tal vez porque para mí el mercado es ese lugar donde no existen privilegios. Sí. O sea, yo no creo, con Elena, que sea tanto un problema de igualdad sí o igualdad no. A mí es que me da igual, no me importa la igualdad, me importa que no haya privilegios. Y realmente los privilegios son la fuente de desigualdad. El problema y el círculo vicioso es que nos intentan hacer creer que los privilegios se acaban con más privilegios. Es decir, vamos a cambiar a quién le damos los privilegios. Si el privilegio lo tienen, en vez de los ricos, los pobres, ya somos iguales. No, yo no quiero eso. Yo quiero que no haya privilegios. Y que el que está abajo o arriba puedan, por su esfuerzo, por su mérito, si quieren y si no quieren, no, que se sitúen donde realmente puedan y quieran, ¿no? Entonces, yo creo que esa actitud de competencia, no competencia en el sentido de y ahora voy yo y le clavo el codo y le hago una marranada para pasar por delante, sino franca competencia. Y si él es mejor, pues estará adelante y yo tendré cosas que aprender de él, ¿no? Creo que eso es fundamental para descubrir a los enemigos de la libertad que tenemos dentro todos, porque la libertad es muy incómoda. Es incomodísima, sobre todo cuando tienes miedo a la incertidumbre y buscas seguridad. Y quienes tenemos hijos, pues seguramente, los que no, también seguro, ¿no? Pero yo era muy así, no, yo, la libertad, bla, 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 hasta que tienes hijos y te da miedo. Y entonces buscas seguridad para ellos y ellos reclaman su libertad y tú te miras a ti misma y dices, así que libertaria, ¿no? Entonces, claro, pues una reconoce que igual, pues, es diferente cuando te enfrentas con la cruda realidad de tomar decisiones. La razón por la que creo que es imprescindible tener libertad y fijarnos solo en el camino, es porque creo que la mayor libertad que existe es la libertad de equivocarse, de errar. Los fallos, comentaba Elena cuando definía el sistema de precios hayekiano, como los precios para Hayek son simplemente información, ¿no? Que nos dicen, igual que los beneficios, nosotros todos somos una fuente de información para el de al lado, cuando estamos en acción, estamos en permanente acción, y cuando interactuamos, queramos o no, es decir, tú ves lo que está haciendo alguien a quien admiras y ves que le va bien o que le va mal y vas a hacerlo o no vas a hacerlo. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es como muy obvio, ¿no? Nosotros vemos un camino, ¿no? Hay un camino que tiene un agujero en medio. Entonces va el primero
y se cae en el agujero. En mi caso, aunque yo fuera la número 136, me caería porque soy muy torpe, pero normalmente la gente no tan torpe, pues el primero seguro que se cae. El siguiente va a tener cuidado porque ha dicho, he visto que se ha caído, ¿qué es lo que pasa aquí? Y poco a poco se va a crear esa norma gracias a la observación y al aprendizaje del error de los demás para no caerte en el agujero, excepto si tú lo que quieres en la vida es caerte al agujero. Entonces, tírate. Y que nadie te diga, que es lo que suele pasar, está prohibido pasar por aquí. Deja que pasen. Es decir, nadie tiene, no quiero decir que se cubra los agujeros y poner trampas, pero el que quiera tirarse al agujero, que se tire. Siempre que asuma la responsabilidad individual. Y esta es la segunda razón por la que es tan incómoda la libertad. Porque no, la libertad no es viva la madre superiora fiesta de la espuma, sino es asumir las consecuencias de tus actos. Haz lo que tú creas en conciencia, es decir, si tu conciencia te dice que hagas el mal, haz el mal. Si no tienes conciencia, haz lo que te venga en ganas en tu conciencia, pero asume las consecuencias de tus actos y no salpiques al de al lado. Entonces, eso es muy incómodo porque todos queremos echar la culpa a alguien. Todos aquí le hemos echado la culpa al sistema. Estamos hablando de educación, le hemos echado la culpa al sistema, pero ese sistema es permanentemente sancionado por las empresas. Las empresas te piden unas notas y te contratan más si vas a esta universidad que tiene un sello estatal en dorado en lugar de en plateado. Y si tienes 5 estrellas positivas, en fin, todos lo sabemos. No hay una línea de aerolínea que no te pida un título de piloto, aunque tú seas un fantástico piloto. No hay una empresa que construya puentes que contrate un ingeniero que no tenga 25 sellos y 400 másters y esté en el ranking número 25. Incluso si les consta que eres el número 1 del siglo haciendo puentes, van a quedarse contigo, pero van a decir, mira, te tengo que contratar de esto, no te voy a contratar de lo que debería, pero yo de luego te voy a dar por debajo de cuerda. Entonces ya no estás cumpliendo los contratos, ya te estás saltando los propios principios de la libertad. Todos necesitamos echarle la culpa a alguien. Es que el perro se comió los apuntes, es que está lloviendo, es que hubo tráfico, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y es humano, es humano. Pero creo que tenemos que ser conscientes de que todos, yo no voto, lo siento, no voto. En mi país hay listas cerradas. En mi país, yo no voto porque es inmoral. Y que gane Podemos. Lo padeceré, seré consecuente y lo asumiré, pero no voto porque es inmoral. No les voy a dar el gusto de acercarme en la urna. Escribir un artículo haciendo una defensa de la abstención. Cada año lo hago. No me insultan tanto como cuando lo del feminismo, pero casi. O la secesión, cuando hablé a favor de la secesión, del derecho de secesión. También creo que, ligado a esto, además de echar la culpa, todos necesitamos, de alguna manera, o lo hacemos, y creo que es malo es una de las razones por las que creo que somos enemigos de la libertad. Somos idólatras, preferimos la idolatría al pensamiento. Y entonces decimos que pensamos, pero nos agarramos a tal autor, no solamente lo hacemos los liberales, libertarios, comunistas, socialistas, en fin, los sacerdotes de todas las religiones agarran a sus autores, a sus profetas, a uno que ha escrito y entonces no es que leas y asumas. Yo soy profesora de historia del pensamiento económico, que es como filosofía económica, o sea, vivo de eso, pero no se trata de leer y asimilar y aprender, que en realidad eso es estudiar, sino que nos agarramos a, lo dijo fulanito, lo dijo Mises, lo dijo Marx, lo dijo Hayek, Confucio, Jesús de Nazaret, o en fin, quien sea, ¿no? Nos agarramos a eso con tal de no pensar, y vivimos preguntando, ¿cuál es la postura liberal de esto? Que a veces me dan ganas de decir, mira el Kama Sutra liberal. No, porque parece que, ¿y qué hay que pensar? No sé, ¿tú qué crees?
no es algo propio de los liberales. Creo que es generacional, o sea, o es de nuestro tiempo, es un mal de nuestro tiempo, y ahí creo que pecamos todos, ¿no? Y de la misma manera necesitamos tener villanos. Hay que odiar al Estado, hay que odiar a al otro. Cuando tenemos un villano, nunca le vamos a reconocer un mérito, nunca. No, señor, esto es como el fútbol. Da igual que el Barça tenga Messi, yo soy del Real Madrid. ¡Hala! Entonces, soy de verdad del Real Madrid. Pero Messi es un crack, o sea, hay que reconocerlo. Entonces, nos cuesta mucho porque somos tribales, entonces nos pintamos las pinturas guerreras y ahí vamos, en lugar de sentarnos y pensar, pues este tipo no estoy de acuerdo con él, pero caray, esto lo ha hecho bien. Lean a Marx, que tiene cosas buenas, y no soy marxista, ni cultural, ni no cultural, pero hay que valorar, hay que aprender a valorar lo que no nos gusta también, y sobre todo informarnos, no solamente agarrarnos a lo que sabemos que es afín a nosotros, porque es una especie de autofelación intelectual, es aquello que te gusta y que está de acuerdo contigo, te confirma tus propios prejuicios o no prejuicios, y estás permanentemente en ese caldo de cultivo en lugar de nutrirte, ¿no? De nutrirte de un montón de autores. O sea, Elena ha mencionado, y me ha encantado la exposición porque ha mencionado casi lo mejor de cada casa. Seguro que hay mucho, si le dejamos que hable media hora más, te menciona lo mejor de cada casa más, parte 2, ¿no? Tenemos una enorme variedad. ¿Para qué centrarnos, no? Y como tenéis elecciones en julio, con toda la humildad de una abstencionista universal, me gustaría terminar señalando por qué somos los enemigos de nuestra propia libertad en este sentido que estoy planteando. Vosotros tenéis elecciones. Yo creo que todos los políticos, y esto es una generalización brutal, que me podéis tirar piedras si queréis, pero lo creo firmemente. Bueno, no voy a decir todos, voy a ser honesta. Casi todos los políticos son el mismo perro con distinto collar. Tomarán una medida un poco más liberal. No te confundas. Buscan tu voto. Solo. Buscan tu voto y tu dinero. Pues lo que te dan por un lado te lo van a quitar por otro. Sí hay políticos honestos. Pancho Burquez es uno. A ver lo que nos dura. En España, sí, porque no sé si en su partido le van a dejar mucho tiempo o no, ¿ok? ¿No? Pero en fin, y bueno, en España la verdad es que tal vez algún político local que se dedica a este área concreta es gente honesta. No digo que sean todos corruptos y deshonestos, estoy diciendo que son todos el perro con el mismo collar, porque pertenecen a un partido político, tienen que seguir la política del partido, el objetivo prioritario es que el partido gane, y además te dicen, sí, pero cuando el partido esté en el poder, ya está, ya vamos a llegar, vamos a salvar al mundo, nadie va a escupir por la calle, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, o sea, fantástica, ¿no? Y cuando están ahí arriba dices, hey, que los pajaritos cantan, las nubes se levantan, te dice, es que hay que pagar un precio político, pero ya en la siguiente legislatura, ahora vamos por partes, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido, y te dicen una medida absurda que realmente las medidas, y como somos todos economistas, lo sabemos perfectamente, una medida, por muy fantástica y liberal que sea, aislada, en un entorno de intervención absoluta, a veces casi es perjudicial, y encima nos hacen quedar mal, porque te dicen, ¿ves que aplicaron una medida liberal y mira qué horror? Ya, sí, pero es que fue de manera parcial, en el momento en que no correspondía, en fin, un desastre. Siempre nos hacen quedar como los tontos del pueblo, ¿no? Como los que no se enteran. No es así, ¿no? La clave para mí de la política, desde el punto de vista liberal y para evitar ser nuestros propios enemigos, es la rendición de cuentas. La diferencia entre un sistema político y otro, siendo todos mismos perros con distintos collares, es que hay países donde la ciudadanía está acostumbrada a exigir a los políticos. No quiero decir que vayáis a hacerles mobbing o todas esas cosas, no, con mucha educación, pero rendición de cuentas es lo primero que yo creo que en lo que hay que incidir. Tal vez en la corrupción también, aunque es verdad que todos somos corruptos y el peligro es probablemente porque no puede. No es verdad, es que aunque me lo ofreciera no sería corrupta. Pero en realidad lo cierto es que me encanta estudiar el tema de la corrupción
desde el punto de vista del public choice y de la teoría del principal agente, hay teorías maravillosas que te enseñan que el hombre es capaz de cualquier cosa dependiendo del contexto en el que le pongas, ¿no? Hay experimentos psicológicos de torturas, etcétera, que te descubre una cara increíble del ser humano. Somos el más patán del universo. Pensar en la persona más ruin que os podéis imaginar es capaz de hacer una acción heroica y maravillosa. Y el más santo también es capaz de ser la peor persona del universo. Entonces yo creo que ahí hay que tirar mitos, pero vuelvo de nuevo a la rendición de cuentas. Los países donde parece que hay una democracia más sólida, más sana, es más fácil que haya creación de riqueza, hay más estabilidad en las leyes, etcétera, son países donde normalmente los ciudadanos están muy acostumbrados a rendir cuentas a los políticos y a los no políticos. Es decir, hay países donde te ven escupir y te denuncian. Los vecinos, porque les parece un acto criminal contra algo que es de la comunidad. Por ejemplo, bueno, en mi país no hay cárceles suficientes. Entre los que escupen, los que tiran papeles, no quiero contar. Y luego están los de los perros, ¿no? Vale, madre mía. Pero es verdad, o sea, creo que todos tenemos que mirarnos al espejo y pensar, si mis ideas son tan importantes y de verdad defiendo la libertad porque es moral y es bueno, porque permite que no haya privilegios, no porque me lleva a la riqueza, porque a lo mejor no me lleva a la riqueza, no porque me lleve a la virtud, porque a lo mejor no me lleva a la virtud, o no porque me haga feliz, porque a lo mejor no me lleva a la felicidad, sino por la libertad en sí. ¿Cuánto estoy dispuesto a dar? O sea, ¿qué actitud estoy dispuesto a aprender a comportarme? Tengo esa actitud de exigir a los políticos, de exigirme a mí mismo, de no agarrarme a los mitos, de ser humilde, de mirar a los demás y de aprender. Y eso es todo lo que decir. Y estoy esperando las preguntas. Bueno, vamos a... Yo paso el micrófono. Bueno, no, es que voy a dar las instrucciones. Lo que pasa es que luego sucede que les damos a una pregunta y son como 5 y que contesten